Todo el tiempo tuve miedo, angustia y enojo. Miedo por la cesárea, angustia por estar sola en el hospital y enojo porque Lucas no estuvo como tendría que haber estado. En los 4 meses fue solo 3 veces al hospital y solo porque lo iba a buscar. Estaba 10 minutos y se iba porque decía que las máquinas le hacían doler la cabeza. En la internación me sentí muy maltratada. Como no había camas disponibles en maternidad, me llevaron a ginecología, que quedaba al fondo, y tenía que caminar como 4 cuadras. Me moría de dolor y me daban ibuprofeno que no me hacía ni cosquillas. Fue todo feo, no tuve ningún momento lindo. El maltrato durante el embarazo, el parto y el posparto es mucho más habitual de lo que se cree. Y cuando hablamos de adolescentes madres y padres, esta cifra crece aún más. Desde Fundación Caleidos creamos este podcast con el objetivo de visibilizar esta realidad y brindar un espacio de sensibilización para prevenir a la violencia obstétrica en adolescentes. Bienvenidos y bienvenidas a Esta es mi historia, relatos sobre violencia obstétrica en la adolescencia. Bueno, acá estamos en nuestro primer episodio del podcast Esta es mi historia, relatos sobre violencia en adolescentes. Y me va a estar acompañando Félix, Isaac y Mora. ¿Cómo están, chiques? Buenas, muy contentos por estar acá, la verdad. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Y ¿Bien? la verdad bien, emocionado porque es un tema importante. Sí, la verdad que es un tema del que no se suele hablar mucho, así que está bueno que lo traigamos. Sí, total. La razón que nos une en el recorrido que vamos a realizar junto a Fundación Caleidos es visibilizar una realidad de la cual no se habla y muchas veces es normalizada. Claro, sí, y además es una información que nos falta a todos, tipo a todos, no solamente a los adolescentes. Yo arrancaría definiendo qué es violencia obstétrica para los que escucharon poco o no escucharon nada, y así poder entender por qué elegimos este tema hoy en día específicamente. Se considera violencia obstétrica a toda práctica realizada por el personal de salud que dañe, lastime o denigre a las personas gestantes durante el embarazo, parto o puerperio. Cuando se trata de una adolescente embarazada, las situaciones de violencia obstétrica son más frecuentes y graves, por la vulnerabilidad de la persona, tanto física como psicológica, y por las actitudes humillantes y paternalistas del personal que le atiende. Esto se agrava por los prejuicios que recaen sobre los adolescentes papás y mamás y la asimetría que se genera entre el profesional de la salud y el adolescente. Sí, además tipo que esto sucede en la adolescencia también te deja bastantes tramos, ¿no? Como psicológicos, emocionales, también la propia persona, la relación que tiene la persona con su propio cuerpo, cómo se relaciona con los demás y con el propio hijo, ¿no? Con el vínculo que tiene. Así que en general, en la vida en general, tipo ya es bastante pesado. Además, los adolescentes es importante remarcar que ante estas situaciones y como consecuencia de estas, se alejan mucho del sistema de salud, implican como barreras con este mismo en este momento que es tan importante, ¿no? Para ellos, bastante fundamental. No me pregunten cómo, pero Agus salió sin llorar. Se lo llevaron y a lo lejos escucho el llanto, que fue lo que me dio el suspiro de decir, ya está. Me lo trajo Leo y me lo puso al lado, pero así como lo trajo le pedí que se lo llevara. No por no querer tenerlo, verlo o sentirlo, sino porque de verdad no podía más con mi vida. Las piernas me temblaban, tenía los brazos caídos al costado de la camilla y para colmo la partera me decía, ¿qué pasa, mami? ¿No estás contenta con tu bebé? En relatos como los que vamos escuchando podemos darnos cuenta de que hay una enorme desigualdad entre los adolescentes y el cuerpo médico, lo que genera en los jóvenes una posición de mayor temor, de inferioridad. Sí, además, la violencia obstétrica son los maltratos y humillaciones, pero también es la falta de información que tienen los adolescentes y más que nada con los procedimientos y las opciones que tienen para poder realizar. Y acudir a esta información es un derecho que tienen y que muchas veces se les niega. Claro, y en muchos casos se refuerzan los estereotipos por clase social, por religión, por creencia, y entonces lo toman como un punto de humillación que afecta muchísimo más a la persona. Y incluso no solo tipo violencia verbal, sino también ejercen violencia hacia sus cuerpos. En ese momento estaba completamente sola en la habitación cuando de repente entra una médica muy poco buena onda, con un palo largo como mi brazo, a hacerme tacto y romper bolsa porque se me había fisurado y no roto del todo. Me sentí horrible y con más miedo del que tenía antes. La médica hizo su trabajo y me dijo, listo mamita, te vas a la sala de parto.
Yo traumada pensaba solamente en Matías, en que vuelva rápido. No podía parir sin él al lado mío. De la habitación pasé a la sala de parto en un segundo y ya estaba pujando y haciendo la fuerza que no tenía. Para entender mejor lo que fuimos escuchando en los testimonios y todo lo que implica la violencia obstétrica, nos va a acompañar Silvia Francetti, médica especialista en gineco-obstetricia. Bienvenida. Bienvenida. Hola, buenos días. Silvia, ¿cuál es la diferencia entre violencia obstétrica en adolescentes y en personas adultas? Bueno, es una muy buena pregunta porque en realidad violencia obstétrica es la misma para todo tipo de persona, pero en el caso del adolescente se incrementa más porque es más vulnerable el adolescente, tanto desde el punto de vista físico, porque no está desarrollada completamente y puede tener problemas durante el parto, y también desde el punto de vista psicológico, porque el adolescente llega al momento del parto con muchísimo temor y además se siente o le hacen sentir al personal de salud culpable, y entonces eso crea todavía situaciones de mucha humillación y de soledad para el adolescente. Entonces lo que es fundamental es que el personal de salud tiene que estar preparado de toda manera para darle el apoyo que necesita, considerando la vulnerabilidad propia del adolescente. ¿Existen distintos tipos de violencia? Sí, la violencia obstétrica en realidad se ha catalogado de dos formas, la violencia física y la violencia psicológica. La violencia física, bueno, son todos esos actos, maniobras o situaciones a los cuales se somete la gestante que le pueden ocasionar daños, por eso se dice violencia física, daños físicos. Por ejemplo, les doy el ejemplo de una maniobra que está prohibida en la mayor parte de los países del mundo y que terriblemente se sigue practicando, que es que el personal médico, generalmente la partera o una enfermera, le colocan por debajo del pecho con toda la fuerza el brazo y empujan hacia abajo, tratando de lo que se dice ayudar a la salida del bebé. Eso es terrible porque puede ocasionar en el bebé hemorragias, lesiones a nivel encefálico y hasta la muerte por hipoxia. Y en la mujer, lo que es generalmente más frecuente, fracturas de costillas, inversión uterina y hemorragias y trauma. Entonces, de nuevo volvamos a decir, el personal de salud no puede ni debe realizar estas maniobras con ningún tipo de parturienta. Y entre lo que consideramos violencia psicológica son todas las humillaciones que ustedes han mencionado muy bien. Frases dichas en ofensivas. Yo recuerdo un caso de una partera que le decía a la parturienta, claro, ahora gritás, antes no gritaste, ¿no? Antes te gustaba y ahora venís a gritar acá y a hacer escándalo. Situaciones horriblemente ofensivas que ponen a la mujer a la defensiva y que no se deben tolerar. Entonces, no, lo que nos quede claro, no se debe tolerar ningún tipo de violencia. La verdad que es muy interesante lo que nos contás. Y en base un poco a esto, ¿qué tiene que suceder en un parto como para poder considerarlo un parto respetado realmente? Sí, muy bueno. Fundamentalmente, todo lo contrario de lo que hemos venido hablando. La parturienta se tiene que sentir cómoda, confiada, en una situación de buena comunicación con el personal médico. No se debe hacer ninguna maniobra que acelere el parto, que es tan común ahora. Y fundamentalmente hay una cosa muy, muy importante que tenemos que recordar, que es el bebé, cuando nace, ponerlo en el pecho de la madre. Eso crea un lazo afectivo y queda estampado. Eso se llama la relación piel a piel. El bebé apoyado en la piel de la madre. Y eso queda algo estampado en esa relación que se lleva durante toda la vida. O sea, eso, entonces, fundamentalmente, todo crear esa confianza y falta y apoyo no solamente durante el trabajo, todo el trabajo de parto y durante el parto, para que la experiencia de tener un bebé sea una experiencia feliz. Silvia, te queríamos preguntar, ¿cuál es la explicación de que se genere la asimetría de poder entre el adolescente y el personal de salud?
Bueno, es algo tradicionalmente que el médico se siente superior, el médico da las indicaciones y piensa que es para el bien del paciente, y el paciente toma una actitud pasiva, obedece lo que le dice el médico y está completamente pasivo. Cuando es la situación del parto, esto se acrecienta aún más porque el médico siempre, tradicionalmente, la medicina ha tratado de intervenir el parto. Entonces, transforma a la embarazada en una paciente. O sea, lo que tenemos que tener claro, el embarazo no es una enfermedad. Por lo tanto, debe ser tratado con respeto y consideradas las necesidades de la parturienta y no el apuro o la superioridad del médico o de la partera. Claro. Y Silvia, entonces, si hay una ley que garantiza, ¿no?, que haya un parto respetado, sí, ¿por qué hay tantos casos de violencia obstétrica? Claro, tal cual. Lo que pasa es que siempre se ha invisibilizado la violencia obstétrica. O sea, sucede y no la reconocen, los médicos la niegan y por circunstancias, porque la parturienta está envuelta de dolor y no puede diferenciar lo que siente naturalmente de lo que le hacen, esto se ha seguido y seguido haciendo y se hace hasta el día de hoy. Y además, una cosa importantísima es que la violencia obstétrica no se trata ni en las escuelas de enfermería, ni en las escuelas de obstetricia, ni en las residencias de ginecobstetricia. O sea, es fundamental que se incluyan en los programas de estas especialidades el tema de la violencia obstétrica para que los médicos, enfermeras, obstetras, todo el personal de salud esté capacitado para dar el apoyo a la parturienta para que viva un parto feliz. Bueno, muchas gracias, Silvia. Vamos a estar respondiendo otras preguntas en los próximos episodios. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes y espero que esto que hablamos realmente sirva a los y las adolescentes para poder enfrentar y vivir una experiencia satisfactoria, feliz y con orgullo. Según el primer índice nacional de violencia machista, en Argentina el 77% de las mujeres afirmó haber sufrido violencia obstétrica. Y tengamos en cuenta de que muchas mujeres no denuncian porque no saben que están viviendo maltrato o violencia. Claro, para entender el punto de partida a los siguientes episodios, vos que nos estás escuchando, que sepas muy bien cuál es la diferencia entre un parto respetado y no, vamos a repasar 10 puntos para identificarlo. No discriminar a las mujeres por condición de etnia, situación económica, religión, creencias, estado civil ni edad. Brindar atención oportuna y eficaz para proteger la vida de las personas gestantes y de sus hijas. No emitir ningún comentario que dañe la integridad física y emocional de las personas gestantes. Esto implica burlas, humillaciones o comentarios de cualquier tipo que vulnere a la persona. Ante toda intervención quirúrgica hay que pedir consentimiento de la otra persona para respetar su derecho a la libre elección. No realizar procedimientos obstétricos que dañen la integridad física y emocional de las personas gestantes. También brindar las condiciones necesarias para un parto digno y respetar cada decisión de cada persona gestante. No utilizar los cuerpos de las personas gestantes como material didáctico para futuros profesionales sin su autorización, ni con amenazas o presiones para que ésta acceda. Tampoco realizar acciones que dañen la integridad, la dignidad, la libertad de las personas gestantes. Abrir un espacio de diálogo con la persona gestante para que se pueda expresar, para que aclare sus dudas y para que se sienta acompañada también en todo el proceso y nada, le genere más confianza. El acceso informado a métodos anticonceptivos para que puedan decidir sin presiones. Y ahí listo, arrancó todo. Miles de sensaciones encontradas, alegría, nervios, tristeza, desesperación, pero más que nada miedo, que era lo que nunca había sentido durante todo el embarazo. En el próximo episodio vamos a estar hablando de violencia psicológica en adolescentes mamás y papás, cómo se da y cómo podemos identificarlo. Sí, además avisar que si necesitas hacer una consulta gratuita sobre el tema, puedes comunicarte las 24 horas del día, los 365 días del año al 144. Es importante hablar de esto, animarnos, escucharnos y visibilizarlo. Nos vemos en el próximo episodio. Si sos adolescente, mamá o papá, estás embarazada o conoces a alguien que lo esté, te esperamos en Jacairá.
un programa que acompaña a adolescentes que son madres y padres y a sus hijos e hijas. Ingresá a www.fundacioncaleidos.org/Jacairá o comunicate por WhatsApp al 11 6703 3904. En Jacairá hacemos equipo con vos.